Capítulo 7. Cuando terminaron de almorzar, Lady Neyland confesó: «Me siento cansada hoy y voy a disfrutar en verdad de la siesta». «Nos acostamos muy tarde», comentó Hilda con una sonrisa. «Lo sé, pero esto me ha hecho mucho bien, me siento diferente y estoy segura de que cuando el doctor venga mañana opinará que puedo quitarme la venda». «No debes hacer nada con precipitación», le advirtió Hilda. «Te prometo que seré muy cuidadosa», contestó Lady Neyland, «y si vuelvo a ver tendré mucho cuidado con mis ojos y me sentiré muy agradecida por ellos». «Mamá siempre decía que nunca agradecemos a Dios lo suficiente las cosas que nos da. Estaba pensando en tu madre esta mañana y en lo mucho que yo la quería. También me preguntaba si tenías noticias de tu hermana». Hilda se quedó petrificada. «¿Mi hermana?», preguntó después de un momento. «Tú me dijiste», continuó Lady Neyland, «que se había ido a vivir con unos familiares a un lugar remoto del norte. ¿Pero no se escriben ustedes nunca?». Hilda contuvo el aliento. «No he tenido noticias de ella desde hace tiempo», contestó. Cuando llevó a Lady Neyland arriba a descansar, Hilda se dio cuenta de que una vez más la habían lastimado la indiferencia y el egoísmo de Eloise. La verdad era que Eloise había temido que Lady Neyland pudiera desear invitar a Hilda a alguno de los bailes y fiestas a los que ella asistía y por lo tanto se había librado de su hermana pretendiendo que vivía muy lejos. «¿Cómo pudo ser tan cruel después de todo lo que significábamos una para la otra cuando éramos niñas?», se preguntó Hilda, pero luego se dijo que no tenía objeto disgustarse por algo que no tenía remedio. Prefería olvidar la crueldad y el egoísmo de Eloise y recordar en cambio lo bonita que era de niña cuando jugaban juntas en el jardín y compartían sus muñecas. Cuando Hilda dejó a Lady Neyland en su habitación, bajó al salón con el objeto de arreglar las flores. Era una tarea que se había asignado a sí misma para satisfacción de las doncellas, quienes detestaban arreglarlas y alegaban que no tenían tiempo para ello. «Es muy amable de su parte, señorita», habían comentado agradecidas. Uno de sus admiradores de la noche anterior había enviado a Hilda un gran ramo de lirios y otro de capullos de rosas que empezaban a abrirse. Hilda llevó las flores al salón donde un lacayo había dejado 2 floreros llenos de agua. El sol entraba por las ventanas abiertas. Hilda terminó de arreglar las rosas y estaba de pie con los lirios en los brazos cuando la puerta se abrió y alguien entró en la habitación. Ella volvió la cabeza y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Era el marqués, pero como no había sido anunciado le causó una tremenda impresión verlo. Por un momento se quedó inmóvil y el marqués, que admiraba su cabello al que rodeaba una aureola de luz dorada, al verla con los lirios en los brazos pensó que parecía una figura que hubiera descendido de un vitral. «Sabía que te encontraría sola a esta hora», observó él con voz profunda. Se acercó a ella y cuando llegó a su lado Hilda apartó la mirada y le hizo una pequeña reverencia. «Debo dar las gracias a su señoría por la maravillosa fiesta de anoche», empezó a decir con una vocecita titubeante, preguntándose por qué le era tan difícil hablar y temiendo que él pudiera escuchar los frenéticos latidos de su corazón. «Quiero hablar contigo». Ella colocó los lirios en la mesa y se alisó el vestido en un gesto nervioso mientras caminaba hacia el sofá. Se sentó en la orilla del mueble y dirigió una mirada interrogante hacia el marqués. Entonces se dio cuenta de que él parecía muy serio y de que tenía el ceño fruncido. Se hizo un profundo silencio y él pareció buscar las palabras para expresarse. Luego repentinamente su voz sonó casi como un disparo de pistola. «¿Por qué dejaste en mi cama anoche ese revelador pedazo de papel?», preguntó. La pregunta fue tan inesperada que tomó a Hilda por sorpresa. Por un momento dejó de respirar y el color subió a sus mejillas en una oleada de rubor, lo cual proclamaba a las claras su culpa. Como no se le ocurrió algo que decir, inclinó la cabeza y se quedó callada hasta que el marqués exclamó: «Estoy esperando una respuesta a mi pregunta». «¿Cómo supo que fui yo quien puso eso allí?», preguntó Hilda en voz tan baja que casi no se la escuchaba. «Mi valet te vio arriba cuando estabas ausente del salón de baile y no puedo imaginarme a nadie, entre mis amistades, capaz de hacer algo tan reprensible». Hilda bajó aún más la cabeza. Comprendió que él la estaba condenando y que después de esto jamás volvería a dirigirle la palabra. Tendría que alejarse de allí, tal vez volver a casa,
pero de cualquier modo perderse en la oscuridad. En un tono de voz muy diferente al de antes el marqués preguntó. ¿Me quieres decir qué sucedió? Hilda decidió que no había nada que ella pudiera hacer salvo decirle la verdad. Alguien. Un hombre. Dijo con incoherencia, me dijo que dejara caer mi bolso cuando estaba sentada en el jardín. ¿Y lo obedeciste? Me lo dijo 2 veces en un susurro y no sé por qué hice lo que me ordenaba. ¿Qué sucedió entonces? Lo levantó y me lo devolvió, y cuando le di las gracias añadió que era un placer y se marchó. ¿Sabes quién era él? No. Nunca lo había visto antes. Hubo una pausa y luego el marqués preguntó. ¿Comprendiste que había puesto algo en tu bolso de mano? Solo unos minutos más tarde cuando guardé mi pañuelo. ¿Y no esperabas que sucediera una cosa así? La pregunta era incisiva como si él sospechara que Hilda no le estaba diciendo la verdad. Por supuesto que no, contestó ella. ¿Cómo podía imaginar que ocurriera una cosa así en una fiesta que usted ofrecía? O en cualquier otra fiesta me imagino, añadió el marqués con ironía. Claro que no. ¿Me juras que no tenías idea cuando esto sucedió de que ese desconocido había puesto algo dentro de tu bolso de mano? Ninguna. En absoluto. ¿Qué sucedió después de eso? Como Hilda estaba muy asustada, le tomó algún tiempo relatar que su compañero de baile había vuelto con un sirviente que llevaba limonada para ella y champaña para él y que cuando la música se escuchó de nuevo entraron otra vez al salón. Sentí que había algo duro dentro de mi bolso, explicó, y decidí subir para ver de qué se trataba. Entonces cuando me rodeó la multitud sentí que tiraban de pronto de las cintas del bolso. Era difícil continuar, pero después de un momento Hilda logró decir. Pensé que las cintas se habían enredado cuando alguien pasó a mi lado hasta que sucedió de nuevo. Traté entonces de sujetar el bolso con la mano derecha y toqué los dedos de un hombre. ¿Qué hombre? Preguntó el marqués. No sé. ¿Lo viste? Sí, volví la cabeza, era alto, con una frente muy amplia, pero solo lo miré un momento. ¿Habló contigo? Hilda no lo recordó de pronto, pero al fin contestó. Me dijo pardon, así en francés, y desapareció. ¿Entonces qué hiciste? Subí al dormitorio donde había dejado mi capa cuando llegué. ¿Y abriste tu bolso? Sí. ¿Qué pensaste cuando viste lo que había en el interior? Preguntó el marqués. Por un momento no comprendí nada, repuso Hilda con voz muy baja. Luego cuando leí acerca de los barcos y el movimiento de las tropas estuve segura de que se trataba de información que podía ser útil al enemigo. Su voz se apagó al decir las últimas palabras y pensó que nada podía ser más humillante que tener que confesar al marqués que se había visto mezclada, aunque fuera inadvertidamente, en una intriga de espionaje. Así que fuiste lo bastante perceptiva para comprender la importancia de lo que alguien había colocado en tu bolso de mano. Hilda pensó al escucharlo hablar así que la estaba acusando, no solo de estar consciente de la gravedad del asunto sino de estar involucrada en él de alguna forma. Le juro, dijo con firmeza, le juro por todo lo que considero sagrado que ignoraba de qué se trataba todo esto o qué se suponía que yo debía hacer al respecto. Al pronunciar estas palabras Hilda comprendió que no eran del todo ciertas. Con un repentino sentimiento de horror recordó el joyero en el fondo del guardarropa, los soberanos escondidos entre las joyas y la carta del banco que especificaba cuánto dinero estaba depositado en la cuenta de Eloís. Los espías. Aquellos traidores habían tomado a Hilda por su hermana. Eloís había obtenido todo ese dinero traicionando a su país y ello costaría la vida de muchos soldados y marinos ingleses y hasta a civiles inocentes. Como la idea le causó una angustia indescriptible, Hilda se puso de pie. El marqués la miró a la cara y vio que estaba mortalmente pálida. De pie junto a él Hilda le preguntó. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo explicar a nadie lo ocurrido? Así que ocultaste los papeles que te incriminaban en mi cama, repuso él con lentitud. ¿Por qué no me los diste? Hilda desvió la vista porque sabía que no podía contestar a esa pregunta con la verdad. Tenía miedo. Miedo de mí o de que pudieran descubrirte con esos papeles en tu poder y te sometieran a juicio. La voz de él era muy dura y Hilda lanzó un pequeño grito de franco terror. ¿Me quiere decir que seré arrestada? Él no contestó y ella con un leve sollozo se cubrió el rostro con las manos. Tengo miedo.
Por favor ayúdeme, suplicó. Como el marqués no contestó, levantó la vista hacia él mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Me está diciendo que podrían ahorcarme o fusilarme como espía? La expresión del marqués era tan sombría como la de un juez y Hilda se arrojó contra él y ocultó el rostro contra su hombro. «Sálveme, por favor», sollozó. «No solo tengo miedo de morir, sino que como hija de mi padre, ¿cómo podría manchar de ese modo su memoria?». Las palabras salían atropelladamente de sus labios y cuando el marqués la sintió temblar convulsivamente contra él, como lo había hecho antes, la rodeó con un brazo para sostenerla. El llanto de Hilda era conmovedor y después de unos momentos él exclamó de pronto: «Deja de llorar. Buscaste mi protección y voy a dártela». Hilda controló sus lágrimas pero siguió aferrada a él como si la consolaran la fuerza de sus brazos y la cercanía de su pecho. «¿Podrás salvarme?», preguntó después de un momento mientras la voz se le quebraba en cada palabra. «Te salvaré», aseguró el marqués. «Estoy de acuerdo contigo en que sería intolerable que el buen nombre de tu padre, que es venerado por quienes sirvieron a sus órdenes, fuera arrastrado a la vergüenza y el escándalo que entraña una investigación de ese tipo». Hilda sintió un alivio tan grande al escucharlo que desfallecida estuvo a punto de caer al suelo. Inconscientemente se acercó más a él como si de ese modo pudiera librarse del terror que la hacía aún temblar. «Solo podré ayudarte», prosiguió el marqués, «si me dices toda la verdad». Él sintió como Hilda se ponía rígida y continuó diciendo: «No hay otro modo de aclarar los hechos y sacarte de la difícil situación en la que tal vez sin culpa alguna de tu parte te has metido». Hilda seguía muy tensa y después de un momento él preguntó: «¿No confiarás en mí?». Hubo una pausa antes que Hilda contestara: «Quiero hacerlo pero tengo miedo». «¿De mí?». «De lo que usted pudiera pensar». Apareció una leve sonrisa en los labios del marqués que pasó inadvertida a Hilda. «¿Te importa lo que yo piense?». «Por supuesto que me importa». «¿Por qué?», preguntó él con voz aguda y Hilda sintió como si una flecha penetrara en lo más profundo de su ser. Temblaba de nuevo pero de una forma muy diferente de la de antes. Inesperadamente el marqués la tomó de la barbilla y la obligó a mirarlo. Él observó las mejillas húmedas de llanto, los temblorosos labios y los tímidos ojos azules que lo esquivaban. Era imposible, pensó él, que existiera una mujer más hermosa y más vulnerable. Ella era apenas poco más que una niña. «Dime por qué te importa tanto lo que piense y sienta acerca de ti». Ella hubiera vuelto la cara hacia otro lado de nuevo pero los dedos de él tenían cautiva su barbilla y hacían imposible tal cosa. Hilda se limitó a mirarlo con expresión patética pensando que él debía adivinar en las profundidades de sus ojos el amor que la consumía. «Dímelo», ordenó el autoritario. Debido a que estaba tan desconcertada y tan asustada ya que parecía haber perdido la voluntad bajo la tensión de aquel interrogatorio, Hilda dijo la verdad. «Es porque te amo», exclamó, «aunque sé que no tengo ningún derecho pero no puedo evitarlo». «Tampoco yo puedo evitar amarte», respondió el marqués y su boca apresó la de ella. Por un momento Hilda pensó que no podía ser verdad, que había muerto y estaba en el cielo. La maravilla de aquel beso dejó atrás la oscuridad y el temor y él condujo a Hilda a aquel terreno vedado más allá del sol que solo conocen los enamorados. Aquello era tan perfecto, tan fascinante que ella sintió que dejaba de pertenecerse y que se fundía con el alma de él en un solo ser. El marqués levantó la cabeza y después de un murmullo incoherente Hilda exclamó: «Te amo». Jamás pensé que alguien pudiera ser tan maravilloso. Las lágrimas de Hilda volvieron a rodar de nuevo por sus mejillas. El marqués no habló por un momento pero luego dijo con voz extraña: «Dime qué sentiste cuando te besé». «¿Cómo expresarlo con palabras? ¿Te hice feliz? No sabía que un beso podía ser así. Como una bendición de Dios». El marqués comprendió que ella estaba expresando con voz alta sus pensamientos. «¿Es este tu primer beso?», preguntó. «¿Cómo podía alguien más hacerme sentir de este modo?», preguntó ella a su vez. Los brazos del marqués la estrecharon y entonces dijo: «Eso esperaba que sintieras. Y puesto que me amas, hermosa mía, ¿cuándo podremos casarnos?». Hilda se quedó inmóvil. Algo muy hermoso se había desvanecido y regresó a la desnuda realidad. «Oh no», respondió, «no puedo casarme contigo». «¿Por qué no?». «Por una buena razón».
Eres demasiado importante para casarte con alguien como yo. Eso es algo que yo debo decidir, opinó el marqués. Y como esta es la primera vez en mi vida que le pido a alguien que se case conmigo, no aceptaré que me rechacen. Pero no puedo aceptar, exclamó Hilda. Apartando la cabeza del hombro de él añadió. No puedo explicarte, no puedo decirte por qué. Es la cosa más maravillosa que me ha sucedido en la vida, pero no puedo ser tu esposa. Se alejó de él y fue hacia la ventana casi como si le faltara el aire, y al llegar al alféizar se detuvo. Sabía que al rechazar al marqués estaba cerrando las puertas del paraíso y que nunca más volvería a conocer la gloria y el éxtasis que él le había proporcionado con aquel beso. Cuando él habló, ella se estremeció porque no se había dado cuenta de que él la había seguido hasta la ventana y se encontraba detrás de ella. Te pedí que confiaras en mí, dijo él con suavidad. Confío en ti, te confiaría mi propia vida. Entonces, ¿cuál es el secreto que me estás ocultando? Hilda contuvo la respiración y una vez más se puso tensa. ¿De qué secreto hablas? Quiero que tú me lo digas. Hilda unió las manos indecisa y él, comprendiendo su turbación, le explicó. Esta mañana fui a la oficina de guerra y examiné el expediente de tu padre. Es un historial de servicios tan distinguidos que cualquier país se sentiría orgulloso de haber tenido a un hombre como él en sus filas. Quisiera que papá te hubiera oído decir eso, murmuró Hilda. Su expediente también me reveló, continuó el marqués, que tu madre ha muerto y que tu padre dejó 2 hijas gemelas. Cuando el marqués dijo eso, Hilda sintió como si el techo se le hubiera venido encima de pronto y toda la habitación se hubiera sumido en las tinieblas. No pudo hablar, se le estrangulaba la voz en la garganta. Entonces el marqués le preguntó. ¿Qué le pasó a Eloís? Porque ahora estoy seguro de que tú eres Hilda. Hubo un profundo silencio hasta que Hilda preguntó. ¿Cómo lo adivinaste? Él sonrió. Porque eres muy diferente de tu hermana. Desde que volviste a Londres después de huir de la cena que yo iba a ofrecerte, me has tenido desconcertado y sorprendido. No podía comprender por qué habías cambiado tanto. Hilda inclinó la cabeza. Eloís murió. Llegó bien a casa, pero murió de una dosis excesiva de laudano. Así que yo tomé su lugar. ¿Por qué? Porque no tenía dinero y si me hubiera quedado allí, como Eloís me ordenó que lo hiciera, me habría muerto de hambre. Hilda pensó que sus palabras sonaban como una disculpa débil y poco convincente, y en aquel momento su propia conducta le pareció muy reprensible. El marqués, sin embargo, no respondió y después de un momento ella le explicó. Ahora sabes por qué no puedo casarme contigo. No puedes casarte con alguien que te mintió y engañó a Lady Neyland después que ella había sido tan bondadosa con Eloís. Eloís nunca fue tan bondadosa con ella como tú lo has sido. Eso se debe en parte a que siento que debo reparar de algún modo mis pecados. No creo que tu hermana hubiera pensado lo mismo en tu caso, replicó el marqués con sequedad. Pero fue erróneo de mi parte. Por favor, perdóname y déjame volver a casa. Nunca más te molestaré. ¿Volver para morirte de hambre? Me las arreglaré de algún modo. ¿Y lo harás sin lamentaciones ni arrepentimientos? Hilda pensó en lo doloroso que sería dejarlo a él y no volverlo a ver nunca más, pero se obligó a decir con voz alta. Nunca me arrepentiré, ni lamentaré el tiempo que he pasado aquí en Londres, ni tampoco el haberte conocido. ¿Importa eso mucho? Por supuesto que importa. Ignoraba que existiera alguien como tú. Yo pensé que te odiaba. ¿Que me odiabas? Repitió el marqués sorprendido. Estuve segura por lo que Eloís me dijo de que tú no tenías la menor intención de casarte con ella, y pensé que era cruel de tu parte mantener vivas sus esperanzas e impedir que se casara con alguien más. ¿Como Sir Humphrey Grant? Él es horrible, exclamó Hilda. Pero debe haber otros hombres. No en la misma posición que yo. Tu posición no tiene importancia. ¿Así lo crees? Por supuesto que lo creo. Si yo fuera a casarme con alguien sería porque se trataba del hombre al que amaba. Que fuera rico o pobre, importante o insignificante, no tendría importancia alguna. Los pensamientos que Hilda había tenido siempre al respecto parecieron surgir de sus labios involuntariamente. Se volvió de espaldas al marqués contemplando el paisaje desde la ventana, aunque sus ojos miraban sin ver. Ahora que sabes la verdad, ¿qué quieres que haga?
Preguntó de pronto. Le pareció ver de nuevo el huerto de su casa que tendría que plantar para poder comer en el futuro, y las habitaciones silenciosas y vacías. Si tenía miedo o se sentía solitaria no habría nadie allí para protegerla. El marqués puso las manos sobre los hombros de ella y la obligó a volverse hacia él. ¿Me permites que te diga lo que quiero que hagas?, preguntó. La expresión de sus ojos y el tono de su voz hicieron que Hilda se estremeciera. Él sin esperar respuesta continuó diciendo: «Vamos a casarnos inmediatamente, preciosa mía. No habrá espías que te asusten ni secretos que no te atrevas a revelar, ni hambre ni soledad, solo yo formaré parte de tu vida». ¿Es eso lo que quieres? Pero tú no puedes, no debes. Empezó a decir Hilda. El marqués la atrajo hacia sí y sus labios le impidieron decir más. Después de transcurridos unos minutos que trajeron al alma de ambos un éxtasis infinito, volvieron a la tierra. «¿Cómo puedes hacerme sentir así?», preguntó el marqués. «Jamás pensé que fuera posible amar a alguien como te amo a ti». «No puede ser cierto», él sonrió. «Me tomará mucho tiempo demostrártelo. Pero primero, mi amor, antes de planear nuestra boda debo resolver el problema de Lord Hawkesbury y hacer que los espías de Napoleón Bonaparte sean detenidos». «¿Cómo puedes hacerlo?», preguntó Hilda. El marqués bajó la vista hacia el rostro de ella y advirtió que tenía una expresión radiante que no había visto nunca en ninguna mujer. Comprendió que el amor de ella procedía no solo de su corazón sino de su propia alma. Era algo muy espiritual y diferente de la pasión de los sentidos que él había conocido. Él no podía pensar en otra cosa que no fuera en ella mientras la tuviera tan cerca. Apartándose de su lado se situó de espaldas a la chimenea. «Ahora déjame considerar lo que me has dicho. No te he dicho todo, ¿no? Me siento terriblemente avergonzada, pero debes saberlo». «¿Saber qué?», sin mirarlo, porque se sentía muy humillada. Hilda le contó los secretos del joyero de su hermana y del dinero que tenía en el banco Coutts. El marqués apretó con fuerza los labios y cuando ella terminó de hablar Hilda levantó los ojos hacia él y dijo con una vocecita quebrada por los sollozos: «Tal vez ahora dejarás de amarme». El marqués sonrió y abrió los brazos y ella corrió hacia ellos como un pájaro a su nido. «Tendré que enseñarte todo sobre el amor, preciosa mía», dijo el marqués. «El verdadero amor, como el que tú y yo sentimos uno por el otro, puede sobrevivir a cualquier cosa por abominable que parezca. Si tú hubieras cometido 1000 asesinatos aún te seguiría amando», declaró Hilda con pasión. El marqués no la besó sino que apoyó su mejilla contra la de ella. «Ahora tenemos que pensar muy en serio», dijo, «en todo lo que pueda darnos una pista, aunque no hacia el primer hombre que puso la información en tu bolso, porque sé quién es». «¿Lo sabes?». «Sí, trabaja en la Oficina de Asuntos Exteriores, pero es el recipiente de esta traición el que nos interesa ahora». «Descríbemelo una vez más». «No me fijé mucho en él», repuso Hilda con un suspiro. «Solo volví la cabeza cuando dijo pardon». El marqués lanzó una exclamación. «¿Dijo qué?». «Pardon», repitió Hilda. «¿Estás segura de que lo dijo en francés y no en inglés?». «Nunca presté atención a eso, pero así fue como lo dijo». «Entonces sé quién es él». «¿De veras?». El marqués asintió con la cabeza. «Había solo un extranjero en la fiesta de anoche, el hombre que acompañaba a la princesa de Liven porque el embajador tenía otro compromiso. Es un ruso». «Ahora sabemos quién es el enemigo». «Me alegro tanto», exclamó Hilda. «Yo también», reconoció el marqués, «porque ahora podemos pensar solo en nosotros mismos y en nuestro futuro». La rodeó con sus brazos y la atrajo hacia su pecho diciendo: «¿En dónde quieres vivir después que nos casemos?». «Contigo». El marqués se echó a reír. «Puedes estar segura de eso, pero pienso que como eres una muchacha de campo tal vez no tengas interés en vivir en Londres. Estar contigo en el campo sería la cosa más maravillosa que pudiera sucederme. Entonces allí es donde viviremos», prometió él. Intentó besarla de nuevo pero por el momento ella se resistió. «Hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué es?». «¿Estás seguro, completamente seguro de que soy yo en verdad a quien quieres por esposa?». «Soy poco refinada, ignoro muchas cosas de la vida que tú acostumbras llevar y del mundo social en que te desenvuelves». Se detuvo antes de continuar diciendo:
¿Y si al casarte conmigo encuentras que soy solo un pálido reflejo de Eloís y piensas que habrías sido más feliz con ella? Una vez más el marqués volvió el rostro de Hilda hacia él. Escúchame, dijo, y es importante que sepas la verdad. Estoy escuchando. Nunca me habría casado con tu hermana porque aunque me pareció la mujer más hermosa que había visto en mi vida cuando la conocí, pronto descubrí que su belleza era solo superficial y bajo ella había una mujer egoísta, avara, y como sabemos ahora, traidora. El marqués se detuvo por un momento pensando en que su instinto nunca se equivocaba. Lo que siento por ti, mi amor, es muy diferente, continuó. Tu rostro es tan hermoso como las flores y tu cabello es como la luz del sol. Lo que me das cuando hablas de tu amor es divino porque sé que procede de tu alma. Hilda lanzó un pequeño grito de felicidad y el marqués continuó diciendo. Por eso no volveremos a hablar nunca del pasado. Debes olvidar a tu hermana y asegurarte de que todos la olviden también. Tú no eres un reflejo de ella. Ella era solo un reflejo pálido y distorsionado de ti. ¿Crees de veras que eso es verdad? Nosotros nos diremos siempre la verdad, repuso el marqués. Y la verdad es, mi hermosa Hilda, que toda mi vida he mirado hacia el fondo del corazón de las mujeres esperando encontrar el amor, el verdadero amor que jamás encontré hasta que te conocí. Hilda lanzó una exclamación de deleite y le echó los brazos al cuello haciéndole bajar la cabeza hacia la suya. ¿Estás seguro? Los labios de ella estaban muy cerca de los de él cuando Hilda murmuró. Enséñame a no desilusionarte. Enséñame a ser todo lo que quieres que sea. No tengo nada que darte excepto mi amor, pero me doy entera a ti. Eso es todo lo que quiero, contestó el marqués. Empezó a besarla y una vez más la condujo a un universo de felicidad donde solo existía el amor perfecto que no solo provenía de sus almas sino de Dios. Fin.